Buenas tardes. Vamos a hablar del planteamiento de las teorías del desarrollo económico. Es importante saber o determinar que las teorías del desarrollo económico varían en sus enfoques y sus supuestos. Algunas se centran en la acumulación del capital, ya sea físico o sea humano. Esto sea como un motor de crecimiento económico. Hay otras teorías de importancia a la innovación, la tecnología, la difusión de conocimientos, impulsores del desarrollo. Además, hay enfoques que se consideran, los consideran a las instituciones como importantes. El Estado también se involucra en todos estos elementos fundamentales para el desarrollo económico sostenible. Al comprender o entender estas diferentes teorías, podemos apreciar las complejidades del desarrollo económico y las distintas estrategias que se pueden emplear para fomentar un crecimiento, que la vamos a ver en esta unidad con algunos videos que estoy incluyendo allí. Importante, el conocimiento fundamental es importante para diseñar políticas públicas efectivas y así promover el bienestar de las sociedades, no solamente de una población, también de una región, de un país y hasta el mundo. Bueno, los dejo en esta unidad. Por favor, necesito que analicen bien los videos y más adelante les explicaré cuál será nuestro método de evaluación. En esta ocasión comenzaremos con el modelo clásico. La primera teoría de los modelos económicos surge en el siglo XVIII y se le conoce como teoría clásica. Sus principales representantes son Adam Smith y David Ricardo. Pese al tiempo transcurrido, los conceptos generales propuestos por esta corriente se mantienen vigentes en la teoría económica. Estos han sufrido adaptaciones a las nuevas condiciones de nuestra sociedad. En el modelo clásico, el trabajo es el origen de los bienes y, en consecuencia, de la riqueza. La capacidad de producción de trabajo aumenta en la medida que se especializa y ésta se divide. En la producción industrial, cada grupo de obreros desarrolla una tarea diferente, de tal forma que ninguno de ellos elabora un producto en su totalidad, pero en conjunto son capaces de generar una gran cantidad de ellos, a diferencia de lo que ocurre en la producción artesanal, donde el trabajo no se divide, sino que cada artesano elabora un producto desde principio a fin y se produce un número reducido de ellos. El interés de cada individuo en obtener una mayor remuneración personal lo lleva a producir aquello que los demás necesitan. Para el modelo clásico, el adecuado funcionamiento de la economía depende de que el mercado funcione libremente, es decir, que cada quien compre y venda lo que quiera o pueda, sin estar sometido a obligaciones o limitaciones impuestas por el Estado. De acuerdo con este razonamiento, el libre mercado se encargará de ajustar los distintos intereses existentes en la sociedad, de tal forma que por el interés de todos en obtener la máxima remuneración, se producirán las cosas que se puedan vender y estas tendrán un precio conveniente a compradores y vendedores. En el transcurso de estos videos veremos si esto es cierto, si ha funcionado. Esta es una explicación brevísima del modelo económico clásico. De esto y más vamos a seguir estudiando. Gracias, muchachos, hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la economía neoclásica o escuela neoclásica. La economía neoclásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que le asignan los consumidores. Esta escuela neoclásica surge en la década de 1870. El término neoclásico es muy criticado por algunos economistas, argumentando que trata de aglutinar al pensamiento económico marginalista que hubo entre 1870 y 1920, los cuales trataron de formalizar la economía para asimilarla de una forma más matemática. Continuemos con el origen de esta escuela neoclásica. Los orígenes del neoclasicismo se encuentran en la idea de los economistas marginalistas que buscaron una teoría económica más rigurosa basada en el modelo matemático y objetivo alejado de determinantes históricos. Existieron tres grandes escuelas neoclásicas. Vamos a hablar un poco de ellas.
existe la escuela inglesa, relacionados con William Stanley y Alfred Marshall, mayor exponente del neoclasicismo, la austríaca, asociada con Karl Meyer, quien desarrolló los fundamentos del análisis marginal. También la escuela francesa, en donde se destacó Leon Warren, que desarrolló la teoría del equilibrio general y el concepto de la utilidad marginal. Continuemos con los principios de esta economía neoclásica. Bueno, los neoclásicos centraron su análisis en la elección entre varias alternativas, los cambios marginales como objeto de cálculo y el equilibrio general. Con respecto al comportamiento de las personas y empresas, la escuela neoclásica se basa en 3 supuestos básicos. Primero, ambos son racionales. También iban a decir que las personas buscan maximizar su utilidad o satisfacción cuando consumen bienes o servicios, y que las empresas buscan maximizar su utilidad cuando venden bienes o servicios. También aseguran que las personas y las empresas actúan de manera independiente basándose en información completa y relevante. Asimismo, existen varias diferencias en su análisis con respecto a los clásicos en lo que se refiere a la teoría del valor, la formación de los precios y la distribución de la renta. Hablemos un poco a continuación de cada uno de ellos. Vamos con la teoría del valor. Bien, los economistas clásicos consideraron que el valor de los bienes y servicios se determinaba por el coste de los factores. En cambio, los neoclásicos señalaban que el valor se determinaba por la utilidad que reportaban los consumidores y su escasez relativa. De esta forma, a mayor utilidad, los consumidores estarían dispuestos a pagar más. Por otra parte, mientras más escaso sea un bien, mayor valor tendrá. Vamos ahora sobre la formación de los precios y la distribución de la renta. Bien, los neoclásicos nos iban a decir lo siguiente. Con anterioridad a los economistas neoclásicos, se solía considerar que los ingresos de los factores de producción estaban determinados por un proceso histórico, mientras que los neoclásicos renegaron de este análisis y consideraron que la oferta y demanda de los factores determinaba sus precios. De esta forma, el equilibrio en el mercado de factores determina la renta y su distribución entre los agentes económicos dueños de los factores de producción. Continuemos hablando sobre esta teoría neoclásica, más precisamente de algunas características de esta teoría económica. Bien, la teoría neoclásica se basa en algunas características que la hacen diferente de otras. Entre ellas se encuentran las que veremos a continuación. Bueno, gran énfasis en los objetivos y resultados. También un énfasis en la automatización de procesos productivos. También en buscar y reducir la utilización de mano de obra en la producción. También decían que al haber crecimiento de la organización debe haber mayor número de empleados. También se apoyaba en la organización formal y reafirma de manera positiva los enunciados y principios de la teoría clásica. Sigamos hablando un poco sobre las ventajas de esta teoría neoclásica. Podemos decir que es la teoría que proporciona mejores resultados a las pequeñas empresas. También posee una estructura simple y se comprende fácilmente. También busca maximizar la productividad y rendimiento de la organización. También hay una evidente definición de las responsabilidades que posee cada individuo que labora en la empresa, y también la facilidad de contención e implementación por parte de los individuos implicados. Sigamos hablando un poco sobre las desventajas que tiene esta teoría económica. En muchos casos incentiva la reducción de personal sin hacer foco en las personas que pierden el empleo. También la autoridad de la empresa es única y directa. También las personas encargadas de dirigir se encargan de todas las actividades de las empresas y no de una en específico, lo que puede traer graves consecuencias. Y por último, las personas encargadas de dirigir en muchos casos exagera su función. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de muchísima utilidad. Como siempre les decimos, pasen por nuestro canal y chequen nuestros videos que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima. Soy Joseph Aloysius Schumpeter, uno de los economistas más famosos y citados de la historia.
Algunos me han llamado el profeta de la innovación, pero creo que es muy justo llamarme así, porque yo mismo he tenido que reinventarme muchas veces en mi vida. Fijaos que tuve 23 domicilios distintos, 3 esposas y viví en 5 países diferentes. Pero además fui un abogado fracasado, un desafortunado presidente de un banco comercial en Viena. Como ministro de Finanzas duré apenas 7 meses, aunque al final de mi carrera llegué a ser un distinguidísimo catedrático de economía en Harvard. De joven las teorías económicas existentes no me gustaban demasiado. Imaginaban el mundo como un cuerpo inerte, casi muerto, estático, cuando yo lo que veía era el movimiento, el cambio, el vértigo de los mercados. Adam Smith estaba demasiado interesado en la sociedad comercial burguesa, tranquila, prudente, civilizada y amable. Karl Marx en las irremediables contradicciones del capitalismo que lo llevarían a su derrumbe. David Ricardo imaginaba el crecimiento económico como producido por una gran maquinaria alimentada por los recursos productivos de los aristócratas, el capital de los comerciantes y el trabajo de los trabajadores. Finalmente, Keynes soñaba con la gestión científica de la economía llevada a cabo por expertos, o por él mismo como experto. Todos ellos se olvidaban del gran protagonista de la economía, del gran protagonista del crecimiento. Todos olvidaban al empresario, la figura fundamental que explica el dinamismo de la economía, pero también la flexibilidad y resistencia del sistema capitalista a todo tipo de tensiones y acontecimientos. Cualquier buen observador era capaz de darse cuenta de que la economía sigue ciclos, pero también de que a largo plazo la economía crece incluso a pesar de las mayores catástrofes, cuando era más que evidente que las personas no actúan así, y los empresarios menos que nadie. Esos modelos sufrían de lo que yo llamo el vicio ricardiano, el espejismo de creer que el modelo teórico es la verdadera realidad, un vicio que siempre ha acompañado a la economía. Pero el capitalismo no es estático, ni puede ser estático. Y esto es debido a la competencia que crean nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevas fuentes de oferta, nuevos tipos de organización. En mis primeros trabajos me gustaba distinguir 2 tipos de empresarios, el inventor y el innovador. Veía las innovaciones como un proceso continuo de mejora basado en la acumulación de conocimiento científico. A medida que el conocimiento progresa, también lo hacen las invenciones como en un proceso lineal. Una vez que estás en un paradigma tecnológico, este se desarrolla de manera natural a partir de sus propias posibilidades. Pero el empresario más interesante es el innovador, que introduce aplicaciones del conocimiento científico inesperadas, produciendo una ruptura en el modo de hacer las cosas, en el producto que se ofrece, o encontrando necesidades que antes no se satisfacían. Estas innovaciones rompen la senda del crecimiento económico y producen discontinuidades que obligan a una readaptación de casi todo el sistema. Werner Sombart, el famoso sociólogo alemán, utilizó la expresión vendavales de destrucción creadora, que creo que describe muy bien este tipo de procesos. Existe en el sistema capitalista una permanente tendencia a la mutación industrial, que incesantemente destruye lo viejo e incesantemente crea lo nuevo. Cuando la innovación se hace pública, sin embargo, aparecen los imitadores que intentan beneficiarse de la misma manera que el innovador. La competencia hace que los beneficios se agoten en el medio y largo plazo, haciendo que los inversores busquen nuevas innovaciones de las que aprovechar. El ciclo económico de largo plazo estaría movido por estos vaivenes. De hecho, mi libro Business Cycles, Ciclos Económicos, de 1939, es un intento de explicar los diversos ciclos que coexisten en la economía y que se influyen entre sí. Aunque el libro fue un gran fracaso en su época, porque todo el mundo quería leer exclusivamente a Keynes. Estas fortalezas económicas del capitalismo, sin embargo, nunca me hicieron ser optimista con su futuro, porque siempre he visto debilidades sociológicas en el capitalismo, que me han parecido mayores que sus fortalezas. Pero eso os lo explicaré en otra ocasión. Por hoy es suficiente. Salud y destrucción creativa para todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el marxismo. ¿Y qué es el marxismo? ¿Qué entendemos por él? Bueno, el marxismo es una doctrina política y filosófica que se desarrolla a partir de la obra de Karl Marx, este filósofo, economista y periodista alemán. Principalmente el libro El Capital, crítica de la economía política, 1867. Marx desarrolló parte de su obra junto a Friedrich Engels. El marxismo se enmarca dentro de la ideología socialista y fue denominada socialismo científico para diferenciarse de otras corrientes socialistas anteriores.
vamos a ver un poco más de datos sobre Marx. ¿Quién fue este personaje? Bueno, luego de su muerte en 1883, muchos teóricos y políticos continuaron desarrollando e interpretando las ideas de Marx, por lo que el marxismo ha derivado en corrientes muy diversas que incluso llegan a oponerse entre sí. Diversos gobiernos y movimientos políticos apelan al marxismo como base ideológica de sus propuestas. Entre ellos, los gobiernos de la ya desaparecida Unión Soviética y actualmente Laos, Corea del Norte, Vietnam, entre otros países. Vamos con principales características de esta corriente de pensamiento. Marx, que proviene este señor que figura en foto. Bueno, entre las características más importantes que describen esta corriente, nos encontramos con el materialismo histórico. Esta teoría sostiene que los acontecimientos históricos, guerras, cambios de gobierno, descubrimientos de nuevos territorios, etc., son provocados por factores económicos, no por valores espirituales. Pues un concepto muy importante que trabajó Marx es el de la mercancía. Él dice que una mercancía es algo que por un lado satisface las necesidades humanas de lo que obtiene su valor de uso y que por otro lado puede intercambiarse por otra cosa de lo cual obtiene su valor de cambio. Ambos valores no necesariamente coinciden, lo que todas las mercancías tienen en común, que son los productos del trabajo. Es decir, el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo que fue necesaria para su producción. Otras de las cosas expuestas por Marx fue la explotación. Nos dice que la única forma de generar riqueza es a través del trabajo. Sin embargo, en el contexto del capitalismo, el obrero que generó esa riqueza recibe un salario menos de lo que produce. Esa diferencia se denomina plusvalía. ¿Sí? Plusvalía. Que la plusvalía es conservada por el capitalista y es la forma en que acumula el capital, es decir, la riqueza. Es decir, que la acumulación de capital es consecuencia de la explotación de los trabajadores. Otro concepto trabajado por Marx fue la lucha de clases. La lucha de clases entre oprimidos y opresores es un elemento invariable en la historia de la humanidad. A partir del desarrollo del capitalismo, esta lucha se da entre proletariado y capitalista. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a que pasen y visiten nuestro canal. Allí seguramente encontrarán cosas que les serán de muchísima utilidad. Saludos. Neokeynesianos y postkeynesianos. Escuela neokeynesiana. El enfoque neokeynesiano surge de la síntesis entre las primeras ideas de John Maynard Keynes e ideas procedentes de la escuela neoclásica. La escuela neokeynesiana, neokeynesianismo o síntesis neoclásica, término introducido por Paul Samuelson para referirse al proyecto de integrar las visiones neoclásicas con las keynesianas, fue uno de los paradigmas más visibles de la economía en la segunda mitad del siglo XX. Características. Mantienen el planteamiento keynesiano sobre la necesidad de la intervención pública. El mercado no garantiza por sí solo el equilibrio y el pleno empleo. El punto de partida del keynesianismo es la principal premisa de la economía keynesiana, que el capitalismo ha perdido su mecanismo espontáneo para restaurar el equilibrio económico y que por consiguiente es necesaria la regulación estatal de la economía capitalista. Buscan que el Estado invierta y fomente el desarrollo social sin que implique convertirse en un inversionista u obstáculo para el mercado. Principales representantes: David Romer, Gregory Mankiw y Edmund Field. David Romer. Se reconoce 4 factores productivos. La tecnología, definida como un acervo de conocimientos. El capital, equivalente a la suma de un conjunto de bienes producidos. El trabajo, constituido por la mano de obra no calificada. El capital humano, resultante del defecto acumulado de actividades como la educación formal y el adiestramiento en el trabajo. Gregory Mankiw y Edmund Field. Entre sus principales aportes tenemos los ciclos. Es el principal campo de investigación de la escuela neokeynesiana. Es que los ciclos son desviaciones temporales de la economía.
El modelo Nairun es la tasa no inflacionaria del desempleo. Ha causado sensación y un gran aporte al debate del desempleo óptimo. Regulación de mercados. Los neokeynesianos no apoyan los controles estatales a las empresas, prefieren los anuncios y los plazos a las firmas. Los neokeynesianos y la competencia imperfecta. La competencia imperfecta es una estructura competitiva intermedia entre la competencia perfecta y el monopolio, presentando diferentes formas: la competencia monopolística, el oligopolio y el duopolio. La concurrencia imperfecta admite que las empresas no solo compiten por el lado de los costes, sino también a través de las otras características como la calidad, la imagen y la distribución. Escuela post-keynesiana. Los economistas post-keynesianos enfatizan la necesidad de una política fiscal que fomente la ocupación y las rentas. Afirman que el desempleo nada tiene que ver con que los niveles de los salarios reales o nominales sean altos. El origen de esta escuela fue en 1936. El término post-keynesiana fue creada por Ashna y Grego en 1975. Supuestos. El capitalismo no tiene ninguna tendencia natural a volver a una situación de pleno empleo. La inversión fija es el elemento determinante del nivel de demanda agregada en la economía cerrada. Las decisiones en el nivel de inversión y su dirección se realizan como anticipación de acontecimientos futuros. Elementos esenciales. El principio de demanda efectiva plantea que la producción se ajusta a la demanda. Las decisiones de un periodo están marcadas por las desviaciones del periodo anterior. La flexibilidad de los precios reales reducirá la demanda efectiva al disminuir el poder de compra de los trabajadores. Economía monetaria de producción. Se deben tener en cuenta que los controles se pactan en términos de unidades monetarias corrientes y no en unidades de producto. La incertidumbre fundamental no vale aplicar el cálculo de probabilidades. Principales representantes: Joan Robinson, Michal Kalecki, Friedrich von Hayek. Joan Robinson fue defensora de las ideas de Alfred Marx, que nos trajo el término monosomnio. Además trabajó con Keynes e impulsó temas monetarios sobre intereses y el dinero. Michal Kalecki representó un punto entre la teoría neokeynesiana. Entre sus objetivos principales tenemos a las inversiones, en las que desarrolló los conceptos de riesgo marginal decreciente y además elaboró un modelo macroeconómico. Friedrich von Hayek. Entre sus principales propuestas tenemos: las variaciones monetarias afectan el proceso porque modifican los precios relativos. La dimensión macroeconómica se apoyan en el comportamiento de las variables microeconómicas y los precios del mercado determinan los costos del producto y no a la inversa. En conclusión, podemos decir que los modelos neokeynesianos son los mejores modelos disponibles para imitar el comportamiento observado de las series nominales de las economías reales y simular las consecuencias de las políticas monetarias. Y los post-keynesianos, siguiendo el ejemplo de Keynes, conciben el capitalismo como sistema económico eficaz, que en conjunto con el Estado y unas instituciones democráticas que limiten sus excesos y corrijan la distribución de la renta generada por su funcionamiento incontrolado. Para culminar ya con la unidad, concluimos de que el planteamiento de diversas teorías del desarrollo económico nos ofrece una visión amplia y matizada de los factores que influyen en el crecimiento económico de un país o de una comunidad, y aparte de todo también la prosperidad de las sociedades. A través de todas estas teorías dejaron una enseñanza, fueron complejas, algunos aspectos, algunos manejos, temas de tecnología, temas de educación, algunas instituciones, entes públicos crearon de una manera u otra, con sus ventajas y ventajas, cada uno con su teoría, nos dejaron un mínimo conocimiento o un conocimiento amplio, que a cuales de allí fueron tomadas y actualmente están siendo utilizadas en ciertos países, ¿sí? Y en ciertas planeaciones
y así conseguir el crecimiento económico que un país quiere, que un Estado quiere. Es importante la búsqueda de ese desarrollo económico. Importante porque no existe una fórmula aplicable para esto. En lugar de buscar respuestas universales, las diversas teorías nos invitan a adaptarnos a esas estrategias, a las circunstancias, a cada contexto. Todo eso teniendo en cuenta las necesidades y las aspiraciones de cada comunidad. Además, el estudio de estas teorías nos recuerda la importancia de la colaboración interdisciplinaria y el diálogo entre diferentes enfoques teóricos. Así también es importante la necesidad de evaluar todos estos resultados y llevarlos a un recordatorio, así conseguir un desarrollo propio y equitativo que requiere en cualquier comunidad o cualquier proceso social.